¿Qué tal? Paz y bien. De nuevo nos encontramos para compartir otro capítulo de esta serie que hemos denominado Caminando hacia nuestra integridad personal, ¿no? Un tema difícil, un tema duro, pero un tema siempre necesario. Y además, contando con la gracia de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, no tenemos nada que temer. Al contrario, mucho que confiar, mucho que abandonar, mucho que entregar y también mucho que orar. Orar y orar sin desanimarnos. En eso estoy convencido que la gracia pasa por nuestra vida. Y el tema de hoy es las heridas emocionales. Heridas emocionales. Y hay un texto de Isaías 61, 1, 2, que toma a Jesús, lo toma en ese famoso discurso de la sinagoga, que dice: he sido enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes. Isaías 61, del 1 al 2. O sea que nos damos cuenta que mis emociones, las de ustedes, la tuya, las mías, desempeñan un importante papel en nuestra vida y que durante mucho tiempo quizás las hemos dejado de lado, como quien no quiere escucharlas, como quien no quiere asumirlas. Quizás a veces hemos racionalizado demasiado nuestra vida. Como decimos a menudo, hemos hecho seres humanos con cabezas demasiado grandes y corazones demasiado pequeños, ¿no? Entonces yo digo que las emociones tienen un rol, un papel muy importante a la hora de renovar nuestra vida, también de renovar nuestras actitudes de vida, nuestros criterios de vida. Mis emociones son el producto de mis pensamientos, ¿no? Uno dice, soy lo que pienso, ¿no? A veces, y cuando mis pensamientos son oscuros, son pesimistas, están, digamos, retorcidos, ciertamente las emociones van debilitando mi voluntad, mi estado de ánimo, y van desequilibrando también mi vida, y por lo tanto también las opciones de vida que uno va haciendo, ¿no? Si fallamos en tratar nuestras emociones, por ejemplo, hablando de algunas, resentimiento, ansiedad, ¿no es cierto?, miedos, fobias, lo que sea, en forma adecuada. Si no lo hacemos en forma adecuada, damos una oportunidad al mal espíritu y estancamos nuestro crecimiento humano y espiritual, sin lugar a dudas. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien, es nuestra inconsciencia, ayudada por la proyección psicológica, lo que nos hace pensar que el defecto solo existe allí afuera. Se habla en este caso de proyección psicológica. Se dice que cuando yo veo demasiado frecuentemente algunos defectos en los demás, es en realidad una proyección mía en el otro, o sea, una propia proyección de los defectos que yo tengo en el otro, y en el fondo porque yo no lo quiero reconocer, no lo quiero asumir, ¿no? La proyección psicológica, tanto se habla de la proyección psicológica, ¿no?, se pone en marcha en situaciones de conflicto emocional propio, ¿no? O sea, o cuando nos sentimos amenazados interna o externamente. Entonces buscamos, como quien dice, tirar la pelota a la tribuna, ¿no? Digamos, echarle la culpa a otro. El mundo interno tiende a tener al mundo externo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces nosotros, hay una canción que dice, que cantaba un cantante argentino que ustedes conocen, esa canción que dice, pintarme la cara color esperanza, ¿no? O sea, bueno, a veces también proyectamos hacia afuera lo que hay dentro nuestro, y por eso digo, o pintamos color esperanza o pintamos color lúgubre, color negro, ¿no? Esto me hace acordar una anécdota muy interesante que dice que en la puerta de un pueblo, de una ciudad, que era una ciudad con murallas, la puerta principal de ingreso, habían 3 o 4 personas allí en la entrada, y que llega un forastero que venía a instalarse a esa ciudad. Entonces preguntó a ese que estaba allí sentado en la puerta, ¿qué tal? ¿Y cómo es la gente aquí en esta ciudad? Y entonces le preguntó el otro, ¿y cómo es la gente de la ciudad de donde usted viene? Y el hombre le dijo, allí la gente es muy mala, realmente criticona, resentida, vinagrada. Y entonces le dice el hombre, bueno, aquí en esta ciudad la gente es también así. Bueno, y pasó, al rato entra otro extranjero forastero que llega a la ciudad y hace la misma pregunta a la misma persona que estaba allí y le dice, ¿cómo es la gente en esta ciudad?
¿cómo es la gente de la ciudad que usted dejó? En la ciudad que usted dejó. Y este hombre dijo, allá en mi ciudad la verdad que voy a extrañar mucho porque allí la gente es muy buena, muy comunicativa, muy generosa, muy alegre. Y el hombre dice, aquí también son así, aquí también son así, y siguió su camino. Entonces los dos que estaban con él le dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Que eres mentiroso? ¿Que eres qué? ¿Por qué dices así a la gente? A uno le dices una cosa, a otro le dice otra. Y el hombre contestó, yo no dije más, que no hice más que confirmar lo que ya cada uno traía en su corazón, la visión que ya cada uno tenía, lo que ya cada uno traía en su corazón. Qué interesante esto, ¿no? Porque eso grafica mucho lo que es la proyección, ¿no? La proyección psicológica. Se pone, en marcha en situaciones de conflicto emocional o cuando nos sentimos amenazados interna o externamente. El mundo interno, como digo, suele teñirse del color que le pongamos, esto es así. Y además lo importante es darse cuenta, parar la pelota a tiempo, como decimos en el fútbol, ¿no? Darse cuenta de que aquello que proyectamos en los demás es verdaderamente algo que habla sobre nosotros mismos. Ya darse cuenta de eso es un paso fundamental, es un paso importante para poder cambiar los criterios, ¿eh? Entonces, la carga emocional. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de carga emocional? Cuando las personas guardan en su más profunda interioridad, recuerdos de hechos, situaciones, acontecimientos, lo que sea, ¿verdad? Guardan eso negativo del pasado con las consecuencias, cargas de rencores, deseos de venganza, odios, conscientes o inconscientes. Llega un momento en que esa carga emocional estalla. Y estalla muchas veces de la peor manera. Estalla en situaciones de enfermedades físicas, psicológicas, estalla también, como digo, en ira, estalla también muchas veces en situaciones de pánico. Entonces, qué importante que es reconocer esas cargas emocionales. Hay tres fuentes, así, de sentimientos que interpelan toda información que entra en el ser humano, que entra en los 5 sentidos. Esas tres fuentes son nuestra propia historia, la propia historia personal, nuestra cultura generacional, las experiencias que hemos vivido a nivel familiar, de ambiente, según donde nacimos, si en el campo, en la ciudad, en un ambiente rural, todo eso, ¿no? Lo segundo es el lado oscuro de lo espiritual, que llamamos el mal, ¿no? Y lo tercero es la evaluación y canalización de emociones negativas. Es decir, hacer una descarga saludable, trabajar con la tierra que somos, hacer masa a tierra, decimos, trabajar con las manos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante que al darnos cuenta que tenemos emociones negativas que vienen de lejos, nosotros hagamos un trabajo. Y se dice que trabajar con las manos es hacer descarga a tierra de todas esas emociones negativas. Por eso hay muchísima gente que ha mejorado en todo eso a través de la artesanía, la jardinería, a través de lo que puede ser las esculturas, la pintura, todo lo que sea artesanato, pero sobre todo el trabajo con la tierra, la huerta, la quinta, como decimos. Todo eso ayuda a descargar emociones. También muchísima gente descubrió un horizonte nuevo al comenzar a practicar algún deporte, o caminar, o correr, ¿verdad? Todo eso ayuda a descargar emociones. También participar de un coro, la música, del canto. Todo eso ayuda, a superar las emociones negativas. Porque hay esclavitudes que son realmente de odio, ¿no? Resentimientos, rechazos de personas a quienes no se perdona o intolerancias que uno las pone, las guarda debajo de la alfombra de su vida, pero eso sigue haciendo mal olor, sigue actuando, sigue trabajando y aunque nosotros ya nos hemos olvidado quizás del tema, eso sigue estando en nosotros, sigue trabajando en nosotros. Por eso es importante canalizarlo, ni hablar de lo que implica para muchísimos un buen retiro ignaciano de silencio o varios días de silencio en un monasterio benedictino, lo que sea. Comienzan esas personas a descubrir que esas emociones van como saliendo a flote y cuando salen a flote uno las reconoce y puede ponerse en diálogo con esas emociones y allí transformarlas de emociones negativas en emociones positivas, porque finalmente el primer bendecido, por eso seré yo, esto sin lugar a dudas. Entonces hay que
superar las esclavitudes que pueden ser de odio, pero también ir superando las esclavitudes que son ideológicas, que son las peores, o sea, prejuicios, ¿no? Prejuicios en el ámbito familiar, escolar, prejuicios dentro de la iglesia, prejuicios políticos, o sea, ¿qué quiere decir los prejuicios? Bueno, que son, ya sea verdaderos o falsos, pero todo prejuicio es como, a ver, poner una especie de filtro a la hora de mirar al otro. Entonces, ese filtro hace que yo lo mire según mi miopía, según mi mirada miope, y no según la oportunidad que la relación con el otro me puede dar. Porque evidentemente yo estoy rompiendo un puente que puede ser muy maravilloso, un puente de encuentro con el otro, ¿me explico? Entonces, si yo rompo ese puente, estoy también perdiendo la oportunidad de generar una riqueza nueva que Dios me quiere dar a través del encuentro con esa persona. Los prejuicios son terribles y hoy abundan en el mundo político, cultural, ideológico, religioso. Hay que tener mucho cuidado con eso. En Romanos 8:15 leemos, San Pablo escribe, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para saber o caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que les lleva a exclamar, Abba, Padre, papá, con confianza, ¿no es cierto? También hay ataduras de origen exterior, ¿no? Cuando a veces decimos, alguien me ha maldecido, alguien busca mi daño, alguien me ha hecho un daño, decimos, ¿no? La maldición de un amigo, ¿verdad? También a veces lo que puede ser la lujuria, la tentación de la lujuria. La persona muchas veces se autosugestiona, ¿no? Dice, hay alguien que busca mi mal, hay alguien que me tiene envidia, me tiene celos, hay alguien que me ha hecho daño, se dice, ¿no? Y yo siempre digo esto, ¿no? O sea, si comienzas a pensar que a otra persona te hizo un daño, ¿m? O te ha maldecido, la primera persona que se joroba, ¿no es cierto?, que se daña, sos vos misma. ¿Por qué digo? Porque es importante tener una actitud positiva. O sea, si alguien realmente me quiere hacer daño, pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y protegido realmente por la presencia del Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de María, esa persona no podrá hacerme ningún daño si yo no quiero. A veces el daño me lo hago yo mismo cuando me autogestiono. ¿Cuánta gente cae en espíritu de víctima, ¿no? Yendo de adivinadores, curanderos o lo que sea hoy día, diciendo me han hecho un daño, y el otro aprovecha, entonces comienza a hacer toda una fábula. No, creo que ha sido tu vecino, ha sido tu compañero de trabajo, ha sido tu suegra, y todo así comienza ese enredo tremendo en el cual la persona, al autosugestionarse, cae en espíritu de víctima, y eso le provoca un daño muy, muy grande, ¿no? Yo creo que ahí está muy presente la relación con el pecado original. El pecado original es la primer tara, la primer herida, por eso la palabra tara en griego significa herida, es decir, tarado, uno queda tarado, ¿no? Como cuando recibe un golpe en la cabeza, uno queda tarado. Entonces, ¿por qué? Porque esa tara nos deja como desequilibrados. Entonces comenzamos a buscar aquellos que nos hicieron daño, porque en el fondo comenzamos a no confiar en Dios Padre Creador y comenzamos a ser desobedientes a su plan, a su proyecto original, único y irrepetible. Y al ser desobedientes nos desequilibramos mucho más, nos descentramos, y al descentrarnos comienza todo este tipo de cosas, como por ejemplo esto de creer que otros pueden sobre mí y que lo que me pasa es porque otros buscan mi daño o me han hecho daño o me han maldecido o cosas por el estilo, ¿no? El profeta Isaías, en el capítulo 55, 8, 9, dice que el malvado abandone su camino y el hombre sus pensamientos, sus malos pensamientos, que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión, que vuelva a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, que es generoso en perdonar. Qué importante que es esto, ¿no? O sea, ¿por qué digo? Porque el primer remedio para el sufrimiento, el primer remedio está en uno mismo, sí, está en uno mismo, es en el que sufre la enfermedad, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia notable entre el dolor y el sufrir. ¿Qué quiero decir?
El dolor muchas veces puede ser querido o permitido por Dios y eso hay que verlo si es bendición o no. Pero el sufrimiento es algo que nosotros agregamos al dolor cuando no lo aceptamos, cuando no lo asumimos, cuando no lo amamos desde la cruz de Cristo crucificado, sin lugar a dudas. Pero digo, el primer camino para superar, o el primer remedio, si quieren, para superar esto que estoy diciendo, es descubrir que todo dolor finalmente, aunque haya sido generado quizás por mi propio error, por mis malas opciones, pero que todo dolor es una tarea a realizar, un compromiso a realizar adelante. O sea, como dicen los chinos que toda crisis es una oportunidad, ¿no? No una lápida que me aplasta, sino una oportunidad, o si quieren, una especie de trampolín para crecer y madurar, yo también diría lo mismo. A ver, todo dolor puede ser en tu vida una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De intuir cosas nuevas, de descubrir cosas nuevas. Depende, eso depende de vos, de cómo lo asumas. Entonces digo, ¿qué voy a hacer con este dolor? ¿Qué voy a hacer con lo que me pasa? ¿Cómo voy a buscar ayuda? Pero no tanto ayuda de tipo victimista, ¿no? O sea, buscar solamente a veces un psicólogo, lo que sea. No, ¿cómo voy a poner esto que me pasa delante del Señor? ¿Cómo voy a trabajar desde este dolor en mi espiritualidad, en mi oración, en mi apostolado? Esto es fundamental para crecer, para madurar. Y la segunda parte del remedio, creo, para el dolor es la ayuda. Ayuda sincera y desinteresada al que sufre. Esto es fundamental. ¿Cuántas veces las personas que sufren o que tienen un dolor han tenido un gesto de solidaridad hacia otros que también sufren y esa fue la puerta que les permitió superar ese dolor personal? Porque la solidaridad y el amor ha hecho que ellos puedan superar esta cosa de replegarse sobre uno mismo a través del dolor que estaban padeciendo, con un dolor lleno de sentido que es el amor, ¿no? Yo recuerdo siempre esta anécdota del picapedrero, el peregrino que va caminando y llega a un lugar donde había una cantera de piedras y ve a varios hombres al rayo del sol, así un sol como este, ¿verdad? Con mucho calor, que estaba picando piedras. Y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Estaba todo transpirado, sudado. Y el picapedrero, medio así como enojado, como revelado a la vida, le dice, ¿no ves lo que estoy haciendo? Picando piedras. Entonces, bueno, el peregrino sigue avanzando, llega al segundo y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el segundo, también transpirado, pero ya como resignado, más que nada, le dice, ¿y no ves? Me estoy ganando el pan para mis hijas. Y señaló a dos chicas que estaban jugando un poco más allá. Y siguió avanzando el peregrino y llega al tercero, que también estaba sudado, cansado bajo el sol, pero tenía un rostro no desencajado, sino un rostro de paz, ¿no? Y le dice, ¿qué estás haciendo? Y le contesta el picapedrero, ¿no lo ves? Estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que solo un gran amor puede dar sentido a un gran dolor. Solo un gran amor puede dar sentido a un gran dolor. Entonces, si sales de vos mismo, si salís de vos mismo, entonces vas a encontrar también esta sanación interior tan necesaria. Pero si te replegás sobre vos mismo y te encerrás en tu espíritu de víctima, no será así. Para que se dé la sanación interior, es importante, en primer lugar, permitir que la presencia de Cristo entre, como decimos siempre, a esos lugares dañados de nuestra vida. Sin lugar a dudas. Es un proceso, entonces. Es un proceso, claro. Nunca se da mágicamente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Toda sanación interior, toda sanidad interior es un proceso que tiene sus reacciones por allí, defensivas o no, y que a veces tiene sus retrocesos también, ¿no? A veces hay que encarar todo esto con mucha humildad, con mucha confianza, con mucho abandono, y la víctima a veces puede decidir renunciar y seguir en su camino de víctima, por desgracia, ¿no? Porque en el fondo es un mecanismo de defensa, volver a repetir con todo lo que me hicieron a mí y cosas por el estilo, y a lo mejor tener una dificultad y volver a caer en el espíritu de víctima. En este sentido yo les recomiendo mucho volver a leer en la Biblia el ejemplo de José y sus hermanos, ¿no? José, que iba a ser vendido, fue vendido, ¿no? Primero iba a ser asesinado, después
después fue vendido a los beduinos, ¿sí? Terminó en la corte del faraón de Egipto, y la actitud que él tiene hacia los hermanos que vienen a buscar comida porque estaban hambreando, me parece que es muy importante descubrir en José la personalidad que con confianza en Dios supera ese espíritu de víctima, lo supera, y al contrario, se hace canal de gracia para otros. Me parece maravilloso el tema de José y sus hermanos. José tenía deseos de sanar, y aunque lloró amargamente al reconocer a sus hermanos, tuvo el gesto de perdonarlos, abrazarlos y darle lo que necesitaban para subsistir. José estaba sanado, y no era poca cosa lo que habían hecho con él, ¿no? Entonces digo, hay que saber sanar para que este presente que estemos viviendo sea de bendición, sin lugar a dudas. A veces también en el proceso de sanidad interior hay lo que en alguna serie hemos compartido con ustedes, sobre todo la serie Planificados en la Verdad, ¿se acuerdan? Ya hace varios años, el tema que hemos dado, muy bonito. En Planificados en la Verdad, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de algunos mecanismos de defensa que son la negación del problema, ¿se acuerdan? Acá no pasa nada, no, yo estoy bien, no me pasa nada, ¿no? La pasividad o temor, ¿se acuerdan? Los deseos internos, los comportamientos compulsivos, las adicciones y la falta de perdón. Y sobre todo el regateo, que sí, que no, que sí, que no. Y eso hace que se pase el tiempo, ¿no? Pase el tiempo y no me sane. Algunos pueden quedarse detenidos aquí a causa de un resentimiento incluso hacia Jesús, porque de alguna manera en su inconsciente lo culpan a él de lo que ha pasado o de lo que están viviendo. Entonces ahí se cierran a la gracia, es como que ponen un muro, no le permiten a la gracia de Dios entrar, no se dejan amar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es importante recibir a Jesús en el dolor. ¿A cuánta gente le hace bien tomar un crucifijo, ya sea de la casa, ¿no? y abrazarlo y besarlo y llorar? Y llorar, eso hace bien, porque fíjense, dice el Evangelio en Mateo 26, 46, Él fue traicionado en manos de pecadores, lo escupieron y le dieron puñetazos. O sea, que todo nuestro dolor entregado con Jesús al Padre, en el fondo también es un dolor que compartimos con alguien que ha sufrido, y ha sufrido injustamente, y ha sido víctima de dolores por nosotros, y lo reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro sanador. Bien, entonces digo, sanando la hostilidad también entre los sexos. Veo mi herida, me duele, mis sentimientos son muy negativos, odios, resentimientos, rencores, injurias. Y entonces yo decido perdonar, reconozco y renuncio a mi pecado, qué sé yo, y Jesús entra en mis vacíos. Yo siempre me imagino el queso Gruyère, ¿vieron ese queso que tiene un montón de agujeros? Bueno, imagínense que mi vida puede ser así, tu vida puede ser así, estar llena de agujeros que son vacíos. En la sanación interior Jesús viene a rellenar todo eso con su amor incondicional. La meta es poder poner nombre a cada herida, a cada abuso vivido, poner nombre para poder perdonar, con nombre y apellido, con día y momento. Esto es fundamental, y no tener vergüenza de exponer la herida y el dolor, y dejarse tomar por la mano de Jesús para volver a ese día, a esa hora, a ese rostro, a esa cara, a ese nombre y apellido, y en el nombre de Jesús y tomado de su mano poder perdonar. En Romanos 12:2 leemos: no tomen como modelo a este mundo, por el contrario transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada y lo perfecto. Entonces Dios a través de Jesús va interviniendo y sanando tu vida. Y yo les propongo que puedan tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, el SIC, los números 3062, 3063 y 3064 para profundizar un poco más en esto que hoy hemos hablado de la sanación de las heridas. Y ahora me gustaría que juntos hagamos una oración. Entonces, ven Espíritu Santo, ven con tu presencia y remueve las aguas profundas en nuestro ser. Trae tu consuelo, Señor, tu sabiduría. Sí, necesito que realmente me des la valentía para abrirme a la posibilidad de que sanes mi vida emocional. A veces me cuesta reconocer que tienes poder para restaurar mi persona en esta área.
he sentido dolor por tanto tiempo, que me falta la fe de creer que podrás entrar realmente allí, en esa situación, en ese momento, en esa circunstancia. Entonces, Señor, siento miedo de que no lo hagas. Me falta fe, me falta confianza, de que no me sanes, de que no quites esa espina clavada en mi corazón, en mi mente, que perturba mis relaciones, mis tareas, mi relación con Dios Padre. Por eso, Jesús, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí, y realmente en este momento, Jesús, te recibo dulcemente para que te acerques a mi oscuridad y hagas luz en mi vida, Señor. Amén.